Otro asunto que hemos tenido que considerar en esta discusión sobre la ordenación de mujeres se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Esta carta, junto con la segunda, son cartas de orientación pastoral, instrucciones que Pablo dirige a Timoteo para que aplique en su trabajo pastoral. Pedro estaba en la cárcel, padeciendo los rigores de una prisión en el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy autoritario, muy despótico, muy intransigente. No permitía las diferencias religiosas, aunque aceptaba todas las religiones del mundo, como detrás del Imperio Romano había otra fuerza mayor que no estaba a favor del cristianismo y que dentro del cuadro del gran conflicto entre Cristo y Satanás estaba luchando directamente contra Cristo y contra todo lo que representara a Cristo aquí en el planeta Tierra, y esto ha sido siempre así. Por lo tanto, esta fuerza superior detrás del Imperio Romano imponía una agresividad primero contra los judíos y después contra el cristianismo mucho más insistente. Persecuciones, abusos, prisiones de líderes, intentos de destrucción de los que llevaban adelante la predicación del Evangelio. Pero ya había iglesias establecidas. Pablo estaba al final de su vida y había iglesias que él había establecido en todo el Imperio Romano. Entre esas estaba la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor. Entonces le escribió una carta enseñándole el oficio pastoral. En realidad se lo había enseñado a través de todos los años de práctica que habían convivido. Pero ustedes saben, los maestros siempre quieren dejar un legado a sus estudiantes y la mejor forma es instrucciones. Además, recordemos un detalle que no es detalle. Estaba en acción la inspiración del Espíritu Santo. Dios estaba utilizando la circunstancia que había entre Pablo y Timoteo para instruir a Timoteo y a todos los pastores de las iglesias, de la época y después, incluyendo la nuestra. Y en ese aspecto, y con eso en mente, Pablo escribió la carta que consideramos, en donde sí hay dos elementos que han sido utilizados, que han sido parte de la argumentación dentro de la discusión sobre la ordenación de mujeres. En ambos casos, el texto del capítulo 2, que nosotros no vamos a prestarle mucho tiempo en este momento, y el texto del capítulo 3, al cual sí le vamos a prestar el resto de nuestra conversación. En ambos casos, digo, hay unos que lo interpretan de un modo y otros que interpretan de otro modo. Nosotros aquí, en esta conversación, adoptamos el criterio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la interpretación del texto bíblico. Y el texto bíblico se interpreta comparando un texto con otro, toda la Escritura, y la Escritura es la que nos define los contenidos. Voy a leer el texto específico que es el que vamos a conversar. Está en el capítulo 3 y Pablo está diciéndole a Timoteo cómo debe ser
el obispo o el anciano o el pastor de las iglesias? Porque en los escritos de Pablo y en el Nuevo Testamento en general, la función del anciano y del obispo o supervisor y la del pastor son idénticamente, con una pequeña diferencia. La del anciano es una función pastoral local, reducido a una iglesia específica, y la del pastor va con él a todos los lugares donde él sea asignado a trabajar. En los tiempos de Pablo y ahora es la misma cosa. Timoteo estaba en ese momento en la iglesia de Éfeso, pero podría haber estado, y sin duda ya había estado en otros lugares. Pablo lo había enviado a otros lugares. Entonces ahora todo lo que ocurre es que le da la instrucción en el final de la vida del apóstol. Y aquí en la instrucción acerca del obispo, le dice estas palabras iniciando la conversación sobre el particular. Palabra fiel, lo cual significa esto que te voy a decir, vale. No vayas a pensar que es una cuestión así de conversación amigable. Esto es serio. Esto es importantísimo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, esta es la instrucción específica que le da en relación con el tema que estamos considerando y que se utiliza en la discusión sobre ordenación de mujeres. Tradicionalmente, este texto ha sido utilizado por los que no favorecen la ordenación de mujeres para decir que si el anciano, obispo o pastor debe ser marido, no puede ser esposa. Es decir, el marido es una definición como definición del pastor, se refiere a un hombre. Y el texto griego favorece esa interpretación porque utiliza la palabra aner, que aunque no es la palabra que se refiere solo y exclusivamente a los hombres, es la palabra que en general en el Nuevo Testamento se utiliza para esto. Hay unas pocas referencias al ser humano en general, pero esa palabra no es la típica para el humano en general. La típica es anthropos. Es así, puede ser hombre o mujer, ser humano. Esta es ser humano masculino. Y por eso mismo, entonces está reflejando una definición concreta de cualidad del anciano pastor, que debe ser tomada en cuenta por Timoteo, porque aún sí es deseable que sea obispo de una mujer, pero este obispo tiene que ser de esta manera, irreprensible. Cuando nosotros hablamos de una persona irreprensible, ya estamos saliéndonos del común de la humanidad. No es posible que se pueda aplicar esto a cualquier persona. La humanidad en general es reprensible. Por el solo hecho de que todos los seres humanos somos pecadores, ya ahí nomás hay una reprensión seria que hacer.
pero el anciano tiene que ser irreprensible. ¿En qué sentido irreprensible? Por su conducta, naturalmente. Porque lo que se evalúa es la conducta, el modo de ser. Además, irreprensible porque alcanzó algo que el ser humano normalmente no alcanza. Eso que solo se obtiene por la fe en Cristo. Eso que es un regalo de Dios a la vida del que cree. Esa es la justificación, es la vida en santificación, es la vida en dedicación, porque estos son los tres aspectos fundamentales de la vida del cristiano. Justificación para eliminar el pecado del pasado, santificación, que es el proceso en el cual Dios va eliminando los pecados presentes, y la dedicación total, porque eso es nuestra relación con la misión. Cuando nosotros estamos en la vida que no tiene nada de qué reprenderse, estamos así, estamos justificados, estamos en santificación y estamos ejecutando la misión de Dios. Esto es lo que tiene que estar ocurriendo en la vida de alguien que pueda ser elegido obispo, o anciano, o pastor, que es lo mismo. Ahora bien, a este hombre le dice que sea marido de una sola mujer. Y digo a este hombre porque aquí el contexto de todo el texto es hombre. No es una mezcla de hombre y de mujer. Es decir, puede ser anciana, o puede ser pastora, o puede ser marido de una mujer, o esposa de un solo marido. Claro, los que están a favor de la ordenación prefieren entender esta frase como inclusiva, es decir, Aner no es un hombre, sino que puede ser un hombre o una mujer. Aunque el texto es, a ojos vistas, un hombre. Y por análisis de ese hombre, le agrega el hecho de que sea monógamo, una cualidad de este hombre. Ahora, algunos dicen, bueno, si ustedes quieren eso, entonces ustedes se tornaron literalistas, lo cual significa que un viudo no puede ser, que un soltero no puede ser anciano y que solamente tiene que ser un hombre casado con una sola mujer. Y ustedes tienen ancianos que no son casados, y tienen ancianos que son viudos, y tienen ancianos que son jóvenes, entonces ustedes no pueden hacer eso. Es decir, no pueden aplicar el texto como está escrito, sino que hay que encontrarle una forma de explicación. Escúcheme, supongamos que nosotros estuviéramos haciendo mal en nombrar un anciano que no sea casado, soltero o viudo. Supongamos. El hecho de que yo esté cometiendo un error me autoriza a cometer otro que está taxativamente dicho por Dios. Si yo cometo un pecado cualquiera, ¿el hecho de cometerlo me da libertad para cometer todos los demás pecados? Es una argumentación muy extraña al texto bíblico. Y más extraña porque no concuerda con la realidad de lo que Pablo está conversando. Entonces, todo lo que se hace es crear una dificultad, y si tú no cumples con esa dificultad que yo te creo, quiere decir que puedes aceptar lo que yo te estoy queriendo decir, de que aquí hay hombre y mujer en este contenido. Ahora, yo les pregunto, a quien quiera que interprete de ese modo, y con todo respeto, si va a ser una mujer, tiene que ser casada entonces, ¿no es cierto? Porque tú me estás diciendo que porque tenemos ancianos que no son casados,
tenemos que aceptar lo otro. Tú estás confirmando de que tiene que ser casado. Cuando elijas a una mujer, tiene que ser casada, no puede ser soltera, no puede ser viuda. Te estás atando a ti mismo, ¿por qué? Porque en realidad no estás queriendo crear esa dificultad, sino que estás creando una situación ficticia al texto para que yo tenga problemas, pero no para que tú lo tengas. Y en ese aspecto, nada que ver. El texto dice claramente lo que dice. Ahora, también dicen, el obispo no es un gobernante, no tiene que gobernar nada, porque en la iglesia no hay nada que gobernar. En la iglesia todos somos iguales. Claro que somos todos iguales con respecto a la salvación y la vida eterna, todos somos iguales, pero hay un orden en la iglesia. Y aquí el apóstol dice con toda claridad en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Está hablando de gobierno de la casa y el gobierno de la iglesia. Y también cuando dicen que solamente el marido puede ser cabeza de la familia sola, aquí está diciendo que hablando de la iglesia y de la familia, su casa y la iglesia. Entonces, reconstruir el texto en todos sus aspectos no es posible, en algún punto tienes que parar. Y para eso, para en el comienzo. No trates de hacer decir al apóstol lo que realmente él no está diciendo. Lo que tenemos delante de nosotros no es una situación particular de la iglesia de Éfeso, y lo vamos a ver cuando consideremos la situación de este mismo texto a Tito, porque no está dirigido al pastor de Éfeso solo. Cuando le escribe a Tito, Tito no es el pastor de Éfeso, es pastor de Creta. Entonces no está reducido esto al ambiente de lo que ocurría en Éfeso, está referido a lo que ocurre en la iglesia cristiana con los pastores y la ordenación de pastores en todas partes. No es complicado esto. Si lo complicamos, no será por objetivos que no sean los del apóstol, porque el apóstol lo dijo así sencillamente, con claridad, lo dijo con propiedad, lo dijo en contraste con lo que estaba ocurriendo en su ambiente, sí, pero ¿acaso los pecados están reducidos solo al tiempo pastoral de Timoteo en Éfeso? ¿O están presentes en los tiempos pastorales de todos los pastores de todos los tiempos? Pecados de una naturaleza una vez, pecados de otra vez, pero todos son pecados de rebelión contra Dios. Y en la rebelión contra Dios, el pastor tiene que tener estas cualidades que les dan el sustento moral para poder trabajar con los miembros, para conducirlos al Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que leer cuando leemos la Escritura. Lo que está dicho, no lo que nosotros pretendemos que diga, ni lo que queremos nosotros agregarle.